Con el programa de hoy nos acompaña Ismael García. Él es diputado por el Partido Voluntad Popular en el exilio. Prácticamente un año tiene Ismael García fuera. Bienvenido, Ismael. Gracias por acompañarnos. Gracias, Idania. ¿Por qué saliste del país en su momento? Bueno, las denuncias contra Diosdado Cabello, fundamentalmente contra el actual gobernador de Aragua, Marcos Torres, y un protegido de Cilia Flores, que también manejaba el asunto de la comida. Denuncié eso no solamente en Caracas, obviamente, sino que lo llevé a las instancias internacionales y inmediatamente me abrieron un expediente en un tribunal de Valencia, ni siquiera en el TCJ, ese chimbo que ellos manejan, y bueno, inmediatamente empezó la persecución contra mí, y bueno, ellos a mí me tienen como un trofeo, ¿no? Porque yo hasta el año 2007 acompañé un proceso como el que está en la Constitución, ¿no? Un Estado democrático, descentralizado, y allí entonces en el 2007 acompañé el conjunto de fuerzas democráticas de la sociedad venezolana, o lo acompañamos, ¿no? Solo 8 diputados, porque en ese entonces la asamblea era prácticamente de un solo color, la oposición no participó, y 8 diputados desde la Asamblea Nacional, junto con la mayoría de los estudiantes del país, esa generación de la cual pertenece Freddy Guevara, Juan Guaidó, John Goycochea, dirigentes de distintas fuerzas políticas hoy que tienen un rol importante, protagónico en la política nacional. Junto con ellos empujamos la única derrota que, desde el punto de vista constitucional, hasta donde se podían hacer las cosas, tuvo el difunto Chávez. Así es que desde ese momento, bueno, empezó la cacería y la persecución, y bueno, de estar allá estaría o en un sótano o me hubiesen lanzado de una ventana como hicieron con Ya que Ismael García menciona el haber acompañado a la revolución bolivariana o al régimen o el nombre que le quieran dar en un momento determinado, ¿realmente Ismael García pensó en algún momento de la vida que Chávez, Maduro podían hacer otra cosa con el país que lo que han hecho? Cuando tú revisas los discursos del finado presidente, el hombre hablaba era de la tercera vía y hablaba de una cantidad de cosas que podían variar o no, pero el tema es que en Venezuela, en el año 99, los venezolanos mayoritariamente, cerca del 80% del país, votamos por una constitución en la que hoy todos creemos, que habla de un Estado federal, descentralizado, de derecho y de justicia. En el año 2007, cuando ellos plantearon cambiarla y eliminar la propiedad privada, la enfrentamos con todos los hierros, cambiar el sistema, digamos, de distribución del Estado venezolano. Incluso plantearon la eliminación de un componente de la Fuerza Armada, que era la Guardia Nacional. Por cierto, fuerza en la que hoy Maduro no tiene ninguna confianza y la ha penetrado, la está sustituyendo por esa cosa que llaman el FAES y las milicias y todas esas cosas y los colectivos. Entonces, bueno, allí hubo que enfrentar con mucha fuerza, porque en tal caso, en Venezuela requería un cambio, pero el cambio era como estaba en la Constitución, y lo que hoy ha pasado es la tragedia mayor que nadie en Venezuela que se hubiese imaginado, y en los cuales me cuento que el país iba a llegar a esto. No teníamos otra cosa sino que desde el primer día confrontarlo y enfrentarlo. Así es que hoy todo eso fue traicionado. Ellos acusan a los diputados de traidores a la patria y a todo aquel que persiguen porque piensa distinto a ellos. Bueno, y los únicos traidores realmente a la patria son Nicolás Maduro, Padrino López, Diosdado Cabello, Cilia Flores y todo ese equipo que hoy están concatenados como una banda criminal que frente al Estado lo controla todo. Yo diría que el sueño de Pablo Escobar Gavidia en Venezuela se hizo realidad, solo que en Venezuela opera desde el Estado y en Colombia el Estado combatió al narcocriminal. Hoy tenemos un Estado narcocriminal, un país que nosotros hemos denunciado, un país no, quienes están al frente del Estado, ya sean magistrados, esa asamblea constituyente chimba que fue electa absolutamente al margen de toda legalidad, y todas las instancias dirigidas fundamentalmente por Nicolás Maduro. Eso es un Estado criminal que está al servicio de las peores cosas. Venezuela se habla, no una denuncia cualquiera, sino desde la misma ONU, que por allí transitan cerca de 400 toneladas de droga al año. El jefe más importante de inteligencia de Chávez estuvo involucrado y hoy está preso en España y está esperando extradición para
para los Estados Unidos, y eso tal vez no deja dormir tranquilo a Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro y a todos ellos. Por cierto, a Reverol, el actual ministro de Relaciones Exteriores, está solicitado, está, digamos, sancionado, no solamente por la lista OFAC, sino concretamente por el tema del narcotráfico. Sí. Porque a partir del año... Yo creo, Ismael, que nadie tiene dudas hoy en día de los vínculos de funcionarios del régimen con el narcotráfico. Y mencionabas o lo calificabas como un Estado criminal, pero un Estado criminal que además no es monolítico porque hay divisiones marcadas. Claro. Ayer el presidente interino levanta el alerta contra lo que iba a pasar hoy. Y así como lo decía Blanca Rosa Mármol en la parte anterior del programa, hoy ha sido, digamos, todo el día un correr de rumores y una atención en relación a lo que podía pasar. El allanamiento de la inmunidad parlamentaria de todos los diputados que quedan. ¿Qué pasó? Mira, efectivamente allí hay grandes contradicciones, no porque como era la época aquí de las guerrillas en Colombia que siguen todavía operando grupos criminales como el ELN que están protegidos por el régimen de Maduro, que Marulanda no tenía diferencia con Tiro Fijo porque uno era trotskista y otro era marxista, ¿no? Eran por repartos de territorios de la droga, ¿no? Y en Venezuela las diferencias es que unos manejan el oro, por ejemplo Tarek, que está sancionado y solicitado como terrorista. Yo también lo denuncié a él en Venezuela y lo hice fuera de las instancias. Y me place mucho que en este momento haya sido sancionado ya, declarado como un terrorista internacional. Bueno, esas diferencias de poder, ya seguramente que hay algunos que están hastiados y que efectivamente han anunciado o han querido negociar. En esas negociaciones, lo que yo tengo entendido, por fuentes, digamos, muy serias, en las que uno obtiene esa información, es que a Diosdado han venido dejando fuera de las negociaciones. Lo que pasó el 30 de abril, bueno, allí Padrino López había aceptado unas negociaciones como el señor presidente del TCJ, señor entre comillas, Michael Moreno. Y bueno, y al final el propio Christopher, que era el jefe del SEBIN, fue quien fue a liberar a Leopoldo López, ¿no? Y fue el que después hizo el conjunto de denuncias ante el mundo y lo anda haciendo. Bueno, él formaba parte de toda esa cúpula que estaba allí operando. Eso entonces no solo es Christopher, son otros actores que están allí, pero que en ese grupo no han metido en las negociaciones a Diosdado Cabello y él seguramente aspira, bueno, quedarse con los restos de lo que llaman el chavismo, mal llamado, porque yo no he visto todavía ningún libro, así como lo escribió Marx, que se define marxista, o Keynes, el keynesianismo, sino simplemente el fanatismo de una conducta que se implantó en Venezuela, que no es por lo que la gente como aspiración de cambio tuvo en el año 99, que era un proyecto como el que está en la Constitución. Entonces, allí esas contradicciones también pudieran hacer que implosione. Que tenían una cosa montada ayer y en estas horas y en estos días, claro que sí la tenían. Además, tenemos información de que en la mañana ya no eran 25, sino que eran 10 diputados, y además de eso, la presión fundamentalmente estaba planteada por Diosdado Cabello. No porque Nicolás Maduro sea un santo, seguramente que Nicolás anda buscando a ver cómo se salva, pero no ha metido en la jugada a Diosdado Cabello. Y entonces al final terminaron, para ellos no quedar tan mal con las expectativas que se habían creado, lo que le cedieron a Diosdado Cabello, el madurismo, los otros grupos criminales que operan allí, fue que unos diputados que ya le habían sancionado en la Asamblea, lo sacaron también y sacaron un grupo de 4, pero es que ya los otros 3 compañeros habían sido previamente sancionados, cosa además que yo condeno y rechazo, como lo hizo Tomás Guanipa aquí, que me antecedió en este debate. El problema Irania... Pero ¿quién se para? Pero ¿quién, o sea, quien se para de la mesa de negociación de Barbados es Maduro? Uno no entiende muy bien cuando dicen que Diosdado no estaba y por eso se terminan. Pero es que no fue Diosdado quien lo terminó, fue Maduro. Bueno, pero si tú revisas en los 3 programas anteriores eso que ese señor tiene, él desde el primer día le entró a patadas a lo que estaba ocurriendo en Barbados.
siempre estuvo además en desacuerdo y siempre dijo que él no participaba en ninguna negociación. Te repito, no porque Nicolás tenga, digamos, el deseo, o sea, mejor dicho, sea mejor que Diosdado, sino porque allí hay contradicciones. Lo otro es, Dania, que las cosas que han venido ocurriendo en estas horas, por ejemplo, lo que pasó esta mañana, las razones por las que no tuvo, digamos, cómo justificar Padrino López frente a la Fuerza Armada después de haberla, digamos, humillado como han hecho con los factores democráticos que en las Fuerzas Armadas hay, haber asesinado como asesinaron a un oficial recientemente de la Fuerza Armada, torturado, más de 241, creo, militares presos. Bueno, para Padrino López era un trago muy difícil pasar, tener que permitir esos allanamientos. Entonces, entre ellos allí hay esas grandes contradicciones y bueno, yo creo que eso va a seguir avanzando, la presión internacional tiene que continuar. Es decir, las divisiones o las confrontaciones o el no estar de acuerdo no es potestad exclusiva de la oposición. No, por supuesto que no, es que ellos allí están repartiéndose cómo quedan y no solamente con el dineral que se han robado. En Venezuela se habla de más de 350 mil millones de dólares que no aparecen por un lado, que no fueron presentados en los distintos presupuestos, que sí fueron aprobados, perdón, en los distintos presupuestos, sí, que no aparecen en ninguna obra ejecutada. Y bueno, todo ese dineral, aparte de todo el tema del oro, hoy ellos tienen una economía entre ellos, bueno, vale, que funciona y opera en el mercado oscuro, porque ellos dependen directamente del oro que trafican, de la droga que trafican, y entonces ellos en eso pueden mantener esa estructura en la que ellos se mueven, con la gente que utilizan para perseguir a los venezolanos, que somos la mayoría, más del 80%, y entonces ellos están allí tratando de sobrevivir, pero en el marco de una profunda crisis interna que no sé hasta dónde pueda llegar. Por eso las presiones que ha venido ejerciendo fundamentalmente Estados Unidos a través de las decisiones que se han tomado no son medidas que van a afectar al país, no, porque lo que está pasando en el país es consecuencia de toda una tragedia, sí, que saquearon a Venezuela, la saquearon, la destrozaron. Entonces ellos ahora quieren justificar eso diciendo, bueno, que estas medidas son responsabilidad y quienes las apoyemos somos traidores a la patria. No, nosotros tenemos que apoyar a Maduro todas las medidas que vayan en función de que ustedes se vayan, porque el problema de Venezuela, del agua, de la luz, de la inseguridad, del hambre, de la falta de medicina, no se resuelve sancionando a los diputados. La única solución en Venezuela es que Maduro se vaya del poder. Claro, pero cuando hay un panorama como el que describe Ismael García, la pregunta que muchos se hacen es por qué no puede haber un bloque unido opositor. Es decir, ¿por qué hay que escuchar, como hemos escuchado en los últimos días, que Capriles le dice, descalifica a María Corina llamándola la loca de la casa? Hoy revisaba yo el Twitter antes de comenzar el programa y entonces alguien le decía imbécil al otro. Y uno dice, ante la dimensión de esta crisis, ¿por qué no se puede asumir una posición opositora? Mira, María, Dania, no que me nombraste a María Corina, yo tengo mucho respeto por María Corina, ella es una mujer muy trabajadora y por todos los dirigentes de la oposición venezolana, de la Fuerza Democrática. Mira, Dania, la unidad que está constituida hoy en Venezuela no es como la que en tiempos hubo y fue exitosa y necesaria, que se hacía en la MUT, donde todos los partidos se ponían de acuerdo, un grupo de 7, un grupo de 8, un grupo de 15, y se lograban éxitos electorales. La unidad de hoy en Venezuela está construida alrededor de un líder que, si tú preguntas en diciembre, muy poca gente conocía quién era Guaidó, todos sabíamos que era nuestro diputado, que fue jefe de la fracción y que era además presidente de la Comisión de Contraloría. Entonces, alrededor de esa esperanza se ha construido una unidad, y todos los que puedan tener diferencias entre un partido o visiones distintas, nadie ha dicho pues que no reconoce a Juan Guaidó. De tal manera que eso ha sido una clave fundamental para que esto vaya adelante. Es una unidad totalmente distinta porque es alrededor de una propuesta que tiene tres cosas: el cese de la usurpación, un gobierno de transición que lleva
con implícito la incorporación de todos los sectores democráticos, incluso sectores disidentes de las otras fuerzas, y además llega, por supuesto, a la realización de unas elecciones libres. En esa dirección, bueno, allí no hay contradicciones y eso es lo que nos permite a nosotros seguir avanzando con fuerza, con unidad y con un liderazgo absolutamente claro como el que representa Juan Guaidó. Bueno, en algo tiene razón el diputado Ismael García, nadie lo ha desconocido. Hay distintos criterios, hay posiciones divergentes ante circunstancias o situaciones, pero nadie le ha desconocido. Claro. Ismael, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. No, Irania, gracias a ti y además gracias en nombre de toda Venezuela, porque tú eres una mujer que ha dado una batalla dura aquí en nombre de la libertad, no solamente y de la defensa de la democracia, no solamente de los venezolanos, que nos sentimos orgullosos de que lo seas, sino también, yo siempre te sigo, te veo, de todo el mundo democrático. Hoy que digamos, nos movemos entre confrontar lo que es el populismo, el clientelismo, el aventurerismo y consolidar las fuerzas democráticas, sobre todo en esta parte del mundo. Pero gracias a ti y a los venezolanos les decimos, y con esto termino, que hay esperanza, que no hay que achicopalarse, que ahora es cuando hay con qué, y que lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento ha ocurrido en todos los regímenes autoritarios y dictaduras del mundo, están en los días finales de su tragedia y de la tragedia que le han producido al país, y por eso actúan como actúan. Ismael García, diputado por Voluntad Popular en el exilio. Rápidamente, vamos al corte, ya regresamos.